Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Estamos muy contentos de poder estar conectados. Hoy, domingo 7 de mayo, ya llegando casi a mitad del año. Falta poquito y estamos a mitad del año y estamos muy contentos de poder estar conectados como cada domingo para traer una palabra de parte de Dios, para poder compartir lo que el Señor pone en nuestro corazón. Y el tema que quiero compartir hoy es bien interesante. Le puse por título Aprovecha bien el tiempo. Y bueno, esto lo vamos a desarrollar en un momento. Antes de comenzar, quiero orar al Señor, poner estos minutos en las manos de Dios para que Él tome control de cada uno de nosotros, que su presencia se haga real en medio de cada uno, en las casas donde estamos transmitiendo, donde se están abriendo las puertas para que la palabra del Señor llegue y que el Espíritu Santo realmente nos ministre y nos llene de paz, nos dé su presencia rodeándonos, controlándonos, ministrándonos para poder tener una semana de bendición. Estamos comenzando ya esta semana y creemos que Dios va a hacer grandes cosas. Así estamos creyendo que el Señor hará milagros. Así que ahí donde está, sin demasiado preámbulo, vamos a orar y cierre sus ojos para no distraerse. Vamos a pedirle a Dios que tome control de este tiempo y que Él sea quien nos ministre. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias porque puedo venir delante de tu presencia con confianza. Gracias, Dios mío, porque sé que me puedo acercar a tu trono como tu hija para clamar, para rogar que tu presencia, Señor, se haga una realidad en cada casa, que abre las puertas para escuchar tu palabra. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora tomo la autoridad que ha sido delegada a tu iglesia para atar y sujetar todo espíritu contrario al tuyo, que quiere, Dios mío, oponerse en la predicación de tu palabra, que quiere, Señor, cerrar los labios para que tu palabra no sea predicada. En el nombre de Jesús ato todo espíritu de estupor, de cansancio, de distracción, preocupación, cualquier espíritu que quiera venir a interrumpir lo que quieres hablarnos, Señor, en esta noche, lo ato en el nombre de Jesús y le ordeno que retroceda al abismo para no volver. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que haya libertad en los aires, que los cielos estén abiertos para que tu presencia fluya con libertad, tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas y podamos terminar estos minutos con alegría, con gozo, sabiendo que nos has hablado, que nos has desafiado, que nos has ministrado por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús te pido que envíes ángeles del trono, que custodien este espacio, este tiempo, aquí esta casa, Señor, todo lo que se va a hablar sea custodiado por tu presencia, por ángeles del trono, guerreros que estén cubriéndonos, Señor, para que todo lo que se desarrolle en este tiempo sea una bendición para cada familia, cada hermano, cada amigo que nos escucha, que nos ve, aún por diferido, Señor, que esta palabra surta el mismo efecto y del mismo fruto por el cual tú la has enviado. Señor, en el nombre de Jesús, echamos nuestras cargas, nuestras preocupaciones sobre ti, porque sabemos que tienes cuidado de nosotros. Señor, descansamos en que traes respuesta para nuestras necesidades. Dejamos, Dios mío, cada una de ellas en tus manos, porque confiamos que eres grande, poderoso y que traes respuesta y que amas a tus hijos, por lo tanto, Dios mío, nos bendices. Gracias, Señor, por todo lo que haces y por todo lo que harás en este tiempo. Nos ponemos en tus manos. Te pido que uses mi vida, Señor, para hablar tu palabra con denuedo, para hablar lo que has puesto en el corazón mío y poder transmitirlo con la mayor claridad posible. Señor, que cada familia sea bendecida en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Aprovecha bien el tiempo es el tema que quiero compartir con ustedes en esta noche. Y la verdad es que hablando de tiempo, todos tenemos la misma cantidad de tiempo, ¿no es cierto? Todos tenemos un día de 24 horas, una semana de 7 días, a todos nos dura lo mismo. No es que hay alguien que tenga un reloj que tenga más horas o que tenga más minutos y todos tenemos la misma posibilidad. ¿Sí? Habrá quienes son más jóvenes, quienes son más ancianos o quienes sean niños, pero en fin, cada uno de nosotros tenemos la misma oportunidad de vivir y de transcurrir los días y por eso es necesario entender que necesitamos aprovechar nuestro tiempo. La Biblia dice, y quiero compartir ya el texto de hoy en Efesios capítulo 5, ¿sí? Dice el versículo 15, yo voy a leer luego los demás versículos, pero quiero enfocarme en este momento en este texto. Efesios 5, capítulo 5, versículo 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y hay alguna palabra por acá que me llama la atención y es la palabra sabios, ¿no? Y hoy, mientras preparaba mis notas, digo, bueno, ¿cómo es un sabio? ¿Quién fue un sabio? Si buscamos en la Biblia, ¿quién fue el hombre más sabio? La Biblia nos cuenta que Salomón fue el rey más sabio y no hubo ni habrá, dice el texto bíblico, otro como él. Era tal su sabiduría que en Primera de Reyes, capítulo 5, dice la petición que Salomón le hace a Dios en un sueño. Entonces le dice, ¿qué es lo que quieres que te dé? Y Salomón le dice, quiero que me des un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Es decir, Salomón podía pedir un montón de cosas, pero lo que le pide a Dios en esta oportunidad es sabiduría para guiar al pueblo. Y la respuesta de Dios es positiva porque Dios no solo le da sabiduría, ¿sí?, para poder dirigir a su pueblo, sino que también le añade, y podríamos leer el texto bíblico, pero no me quiero detener porque es muy largo. Usted puede leer en Primera de Reyes capítulo 5 todo lo que le añade. Yo lo voy a resumir, ¿sí? Dios le añade a Salomón riquezas, gloria, le permite construir el templo, ¿sí? Ya lo había prometido a David, que su hijo Salomón iba a ser quien construiría el templo para Dios, construye palacio, construye muchas obras que están descritas en el libro de Reyes. También vemos que es autor de proverbios, Eclesiastés, Cantares. Dice el escrito bíblico que Salomón escribió 3000 proverbios y 1005 cantares y aparte 18 salmos, así que era un hombre con mucha sabiduría. Cuenta la historia bíblica que hasta tuvo la oportunidad de honrar a su madre. Un texto por ahí, si no me equivoco, el capítulo 7 dice que Salomón le hizo al lado de su trono, le puso un trono a la madre y la honró porque quería hasta obedecer los mandamientos de Dios. Así que vemos ahí un montón de añadiduras que Salomón recibe como el hombre más sabio. Y la Biblia lo destaca de esta manera, del hombre más sabio. Leíamos en Efesios, vuelvo a repetir, el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y por eso yo me detengo a hablar de Salomón estos minutos, pues digo, wow, era un hombre que uno puede admirar por la sabiduría que Dios le había dado. Esa sabiduría le había añadido un montón de bendiciones, así que era envidiable la posición de este rey. Gracias a Salomón, Israel tuvo fama entre todas las naciones y gozó de mucha paz y de la bendición de Dios durante prácticamente, podemos decir, casi todo el reinado de Salomón. Pero, en sus últimos años vemos que, o a lo largo de su reinado, vemos que Salomón también comete errores, comete necedades y pierde gran parte del reino que Dios le había prometido a David, quedándole solo una tribu. ¿Por qué? Porque comete un error que Dios desde el principio había dicho que no podía cometer, valga la redundancia. Y en Reyes capítulo 11 vemos que Dios le dice al rey, no os llegaréis, hablando de las mujeres de otras naciones, porque él se había casado con la hija del faraón, pero le dice que no tenía que tomar mujeres extranjeras. Dice, no se van a llegar a ellas, ni ellas llegarán a ustedes, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y este fue uno de los grandes errores que cometió Salomón. Al tomar por mujer, tuvo 1000 mujeres, ¿sí? Al tomar por mujer a mujeres extranjeras que tenían ídolos, que tenían otros dioses, es llevado a adorar otros dioses y a romper el pacto que había hecho con Dios. Entonces, hasta el más sabio vemos que termina cometiendo un error fatal, porque finalmente queda con una sola tribu para gobernar. Y bueno, los que conocen un poco la historia bíblica saben que Israel se divide y entonces vamos a tener el reino del norte y del sur, y yo no me voy a poner a contar la historia bíblica, pero hasta el más sabio comete un error. Y podemos hacer un paralelismo y ver a este hombre que fue bendecido por Dios y que tenía sabiduría, pero cuando nosotros vemos la vida de Jesús, alguien que sí supo aprovechar el tiempo, con solo 33 años de edad, Jesús cambió la historia del mundo.
Y nosotros podemos ver en Jesús el ejemplo perfecto, ¿sí? Por eso queremos parecernos al Señor. Y leyendo y tratando de hilar todo esto, cuando leo en Efesios capítulo 5 y veo que el apóstol Pablo dice, aprovechen el tiempo, ¿sí? Dice, como leía en el versículo 15, anden como sabios y aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Quiero que nosotros veamos algunas consideraciones o referencias que el apóstol Pablo hace para tener en cuenta y poder nosotros aprovechar bien el tiempo. Como dije al principio, todos tenemos la misma cantidad de horas y la misma posibilidad de vivir una semana de 7 días. Nadie tiene ni más ni menos tiempo. Sin embargo, vamos a ver acá que el apóstol Pablo nos da algunas consideraciones para tener en cuenta. Y una de ellas es que en el versículo 16, él nos hace una advertencia, ¿sí?, acerca de los tiempos que estamos viviendo. Dice, aprovechen cada oportunidad que tengan para hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. Vuelvo a repetir, estamos viviendo tiempos muy malos. Si nosotros miramos alrededor en la sociedad, es un poco parecido a lo que nos toca vivir a diario, ¿no? Si uno ve las noticias en la televisión o en el periódico, uno ve y los tiempos, si queremos poner un termómetro, decimos, wow, estamos viviendo tiempos terribles, la inseguridad, la escasez, gente que está sufriendo, las enfermedades, las pestes que estamos viviendo, ¿sí? Cosas que antes quizás no se vivieron en la misma magnitud. Hoy estamos viviendo tiempos malos. Y el apóstol Pablo dice, estamos viviendo tiempos malos, así que aprovechen la oportunidad que tengan. Miramos alrededor y cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Es como dice la Biblia, estamos viviendo tiempos malos. Gloria a Dios que a los hijos de Dios eso no nos tiene que afectar. Pero miramos y vemos que el tiempo que estamos viviendo es malo. Hay personas que quizás digan, bueno, yo no me doy cuenta de lo que está pasando a mi alrededor, pero en su interior viven tiempos malos, tiempos de soledad, de depresión, de desprecio, menosprecio, abandono, se sienten que están solas, que no son valoradas, ¿sí? Y quizás el tiempo malo que estás viviendo es en tu vida personal, ¿sí?, en tu interior, mirando para adentro, decir, yo estoy viviendo un tiempo malo. Y poder decir, yo necesito la ayuda de Dios, porque estoy viviendo un tiempo malo. Entonces Pablo hace esta advertencia. Ojo, estamos viviendo tiempos malos. Tal vez en tu familia hay división, peleas, envidia, celos, engaño. ¿Sí? El enemigo por todos los medios quiere destruir la creación de Dios, quiere destruir al hombre, y si no lo va a lograr a nivel como sociedad, lo va a hacer en la familia, lo va a hacer en la persona de manera individual, pero va a atacar como sea la creación de Dios para la destrucción. Así que no sé el tiempo malo dónde te está tocando atravesarlo, ¿no? Es decir, a nivel individual o estás en manera colectiva con la sociedad desesperado, ¿no? Porque cuando la gente ve las noticias se desespera y se olvida que hay un Dios grande que cumple sus promesas y hasta nos ha pasado, ¿no? Es decir, ay, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer? Sin embargo, Dios es bueno y Él no nos abandona, pero Pablo hace esta advertencia y llama la atención, ¿no? Es el llamado de la atención para tu vida, para mi vida, mostrándonos la necesidad que nosotros, cada uno, tenemos de Dios a diario. Usted y yo necesitamos todos los días buscar a Dios, porque estamos en tiempos malos. Ahora, ¿cuál es la situación que te identifica, ¿no?, en estos tiempos? El enemigo te está atacando de manera individual, está atacando a tu familia. ¿Cómo sentís de qué manera puedes decir estoy viviendo un tiempo malo? ¿Qué personas a tu alrededor? El apóstol Pablo dice, estamos viendo tiempos malos y aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien. Hay personas que quizás no están mal y dicen, bueno, yo estoy bien, yo no tengo necesidad de nada, pero miran a su alrededor y hay un montón de gente que sí está necesitando a Dios. Esta advertencia del apóstol Pablo nos tiene que llamar la atención. Si no es para mí, tiene que ser para alguien más que está necesitando a Dios. Entonces, vemos que el apóstol dice estas palabras y a nosotros nos tiene que dar un sacudón, ¿no?, al alma para decir, bueno, a ver, si es en mi vida personal que estoy viviendo un tiempo malo, o es mi vecino, mi familiar, alguien a quien yo pueda ayudar. Ojo, los tiempos son malos. Si nosotros, ya les digo, nos dejamos llevar por las noticias, viviríamos en un caos total. Sin embargo, Dios es bueno y hasta aquí nos ha ayudado. Pero está esta advertencia para que usted y yo nos demos cuenta y tengamos presente
que los tiempos que estamos viviendo son difíciles. Sin embargo, Dios no nos ha soltado la mano. En segundo lugar, otra consideración es que Pablo hace una distinción entre quienes sí y quienes no son hijos de Dios. Y acá me voy a extender un poco en la lectura del capítulo 5 de Efesios, porque es con lujo y detalle que Pablo distingue a quienes son y a quienes no son los hijos de Dios. Y esto está pasando hoy en día, ¿sí? Y es para prestar atención. Dice así, capítulo 5, versículo 1. Ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él. Deben tratar, yo voy a resaltar esas frases, deben tratar de ser como Él. Deben amar a los demás, así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Para Dios, la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda. Ustedes son parte del pueblo de Dios. Por eso ni siquiera deben hablar de pecados sexuales, ni de indecencias, ni de ambiciones exageradas. No digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto. Más bien, usen su boca para dar gracias a Dios. Bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes, o que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene, tendrá parte en el reino de Dios y de Cristo. Eso es tan malo como adorar a un ídolo. Fíjense que con lujo y detalle el apóstol Pablo está diciendo, estos son hijos de Dios y los que hacen esto no son hijos de Dios. Eso es tan malo como adorar a un ídolo, dice. No se dejen engañar con ideas tontas. Hoy en día hay corrientes, ideas, tendencias que se nos quieren imponer por medio de los medios de comunicación o aún con leyes y todo, pero que son ideas que Dios no aprueba, ideas tontas. Dice, pues por cosas así, y fíjense esta frase, pues por cosas así, Dios castiga terriblemente a quienes no lo obedecen. Así que no tengan nada que ver con esa clase de gente. Versículo 8. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad, y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían. Pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Traten de hacer lo que le agrada a Dios y no se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan de nada. La verdad es que da vergüenza hablar de lo que ellos hacen a escondidas. Cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede verse como en realidad es. Por eso alguien ha escrito, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, es muy clara y muy importante la distinción que el apóstol Pablo está haciendo en este texto. Divide dos grupos de personas. El grupo que pertenece a los hijos de Dios y el grupo que no es hijo de Dios. Y dice, los hijos de Dios marcan una diferencia. Los hijos de Dios muestran su amor al prójimo, adoran a Dios, ¿sí? Con sus labios, con sus hechos, adoran a Dios, obran con bondad, justicia y verdad, y viven apartados, viven en santidad. La palabra santo es apartado. Los hijos de Dios viven apartados. Ahora, la pregunta es, ¿usted se considera un hijo de Dios? Yo sí, me considero una hija de Dios. Sin embargo, si nos autoevaluamos, hay áreas en nuestras vidas que tienen que mejorar, porque son endijas para el enemigo que le dan cierta autoridad sobre nosotros. Son puertas que abrimos y el enemigo se abusa de eso y nos acusa delante del trono de Dios. Y entonces uno se siente como que, estoy desprotegido. Fíjense, el texto dice, habla de la luz, ¿no? De los que andan en la luz y los que andan en la oscuridad. Nosotros ya no andamos en oscuridad, porque somos hijos. Somos hijos de Dios, hemos conocido a Dios. Sin embargo, hay áreas, como dije antes, en nuestra vida que necesitan ser mejoradas, que necesitan ser maduradas, transformadas, ¿sí? Que necesitamos darle lugar al Espíritu Santo de Dios para que nos cambie. O sea, es una cuestión de decidir. Yo decido ser diferente y por eso le doy lugar al Espíritu de Dios para que me transforme.
Entonces acá el apóstol Pablo hace esta división entre dos grupos, los hijos de Dios y los que no son. Y de los que no son hijos de Dios, dice, los que no son, ¿en qué ocupan su tiempo? Los hijos de Dios ocupan su tiempo obrando con bondad, con justicia, con verdad. ¿Sí? Los hijos de Dios tratamos de parecernos más a Jesús y nos esforzamos cada día por ser como Jesús. Sin embargo, los que no son, dice, ocupan su tiempo en críticas, chismes, quejas, maldiciones, mentiras, engaños, pecados ocultos, estilos de vida que para la sociedad son aceptados como algo natural. ¿Sí? Hoy hay cuestiones de las que uno ya a veces ni se escandaliza, porque ver al hombre vestido de mujer y a la mujer vestido de hombre es como, es natural, es normal. Sin embargo, Dios acá está marcando dos grupos y dice, ustedes ni se junten con ellos, o sea, no se les ocurra ser como ellos. Y la verdad es que es como un llamado de atención para nosotros, porque si me considero hijo de Dios y sé que hay áreas de mi vida, porque el apóstol Pablo en esta lista habla de no hables tonterías hasta inmoralidad sexual, ¿no? Da algo muy sencillo que alguien puede decir, bueno, eso es una tontera, y algo muy grave que puede afectar a toda una familia. Y entonces esto tiene que ser como un llamado de atención para los que somos hijos de Dios, para mejorar y buscar a Dios para ser transformados. Y al que no es hijo de Dios porque no aceptó a Jesús como Señor y Salvador, esta es una oportunidad para que conozcas a Jesús. Y cuando nosotros nos arrepentimos, dice la Biblia que el Señor no echa fuera. Aquel que viene con un corazón arrepentido, sabiendo que ha pecado, que se ha equivocado, que ha errado, que ha fallado, Dios está ahí con los brazos abiertos para recibirnos. El tema es que es fuerte, yo no puedo repetir a cada rato la misma lectura, pero sería bueno que usted lo lea en su casa. Y es fuerte la separación de los dos grupos que el apóstol Pablo está haciendo en este escrito. Ahora, quiero pertenecer al grupo de los hijos de Dios, quiero pertenecer al grupo que Dios ha limpiado a través de la sangre de Jesucristo. Sin embargo, aunque hay áreas en mi vida que tienen que cambiar, tengo la ayuda del Espíritu Santo. Y usted puede recibir, si es hijo de Dios, la ayuda del Espíritu Santo todos los días, porque Él está ahí para fortalecerte, para ayudarte y para que puedas avanzar, ¿sí? Alguien dijo, el pecado en nuestra vida tiene que tener calidad de accidente, ¿sí? El enemigo por todos los medios va a buscar que usted y yo tropecemos, que nos alejemos, que nos enfriemos, que no cumplamos el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Pero usted y yo tenemos la oportunidad de contar con el Espíritu Santo que nos va a ayudar para sobreponernos a los ataques del enemigo y a cerrar esas puertas que le hemos abierto por una tontera quizás, ¿sí? Entonces Dios quiere que aproveches el tiempo. Yo digo, el ejemplo de Jesús, en 33 años cambió la historia del mundo. Está bien, Él era el Hijo de Dios, había un propósito divino, todo lo que usted quiera, pero supo ocupar el tiempo. En 3 años de ministerio hizo lo que no hemos hecho muchos de nosotros en tantos años de ministerio. Jesús venía con un propósito y era el Hijo de Dios, es verdad, pero aprovechó bien el tiempo. Y usted y yo tenemos esa oportunidad de aprovechar bien el tiempo, de cambiar, de ser transformados, de darle lugar a Dios para que nos cambie y podamos nosotros ser útiles en sus manos. Por último, para terminar, Pablo nos da algunos consejos muy importantes justamente para aprovechar cada oportunidad y el tiempo que nos quede de vida. Quizá usted dice, no, yo ya soy viejo, soy joven, no sé, tengo tantos años, yo ya probé todas las alternativas que se podía, hice todo lo que podía hacer y ya está. No. Fíjese, el versículo 15 dice, tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. O sea, fíjese esta frase, traten de averiguar lo que Dios quiere que hagan. Dios tiene un propósito para usted y para mí, nosotros tenemos que investigar cómo, ya vamos a ver. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos, más bien permitan que sea el Espíritu Santo que los llene y los controle. Cuando se reúnan, canten salmos, himnos, canciones espirituales, alaben a Dios el Padre de todo corazón y denle siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acá están los consejos del apóstol Pablo que nos van a llevar
a aprovechar nuestro tiempo, a aprovechar las oportunidades. Primero piense antes de actuar. Hay personas que somos polvorita, ¿no? Y enseguida explotamos o enseguida actuamos, hacemos. Dice, piensen, vivan como gente que piensa lo que hace. Aprovechen las oportunidades para hacer el bien. Cada día tenemos oportunidad de hacer el bien. Ese es nuestro principal propósito, amarnos a nosotros y a Dios primero, siempre lo digo. El gran mandamiento es amar a Dios y a nuestro prójimo como a ti mismo, dijo Jesús. Bueno, aprovechen las oportunidades para hacer el bien. Busquen, eso uno tiene que mirar a nuestro alrededor, ¿no? Tenemos que mirar a nuestro alrededor a ver dónde tengo una oportunidad de hacer el bien. Tercero, busquen hacer la voluntad. Esto es lo que yo decía hace un momento. Aprovechen cada oportunidad que tengan. Traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. O sea, buscar hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo? En la medida que me acerco a Dios y a su palabra. Leyendo la Biblia es que sé cuál es la voluntad de Dios. Orando es que Dios puede hablarme a mi mente, a mi corazón, para saber cuál es su voluntad. Permitan que el Espíritu Santo los llene y los controle. Y esto es fundamental en la vida del cristiano. Siempre hablamos de la guerra espiritual que tenemos dentro. Siempre hablamos de que si damos más rienda a la carne o al espíritu, y entonces a quien le demos más, va a ser el que controle nuestra vida, ¿sí? Siempre hablo de que estamos formados por tres partes, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es lo que se ve, el espíritu y el alma, sí, son los que luchan constantemente porque el espíritu nació de nuevo, el alma está siendo regenerada. Y entonces acá dice, averiguar qué es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Cómo lo averiguo? En la medida que me acerco a Dios, leyendo su palabra y en oración. Así es como yo alimento mi espíritu, así como usted puede alimentar su espíritu, para entonces saber cuál es la voluntad de Dios, saber cuál es el plan de Dios. Quizás usted dice, yo cuando era muy joven me acuerdo, quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, con 14, 15 años, ¿no? Y si no oraba, no iba a saber nunca qué es lo que Dios quería para mí. Y entonces los jóvenes siempre están ahí como, los jóvenes cristianos sobre todo, están desesperados a ver qué es lo que Dios quiere para mí, qué es lo que Dios quiere para mí. Bueno, la manera de saber qué es lo que Dios quiere para mí. Y yo recuerdo esto, ¿no? Iba a la iglesia y si venía un pastor invitado, capaz que el pastor predicaba todos los domingos, pero si venía un invitado, yo decía, acá Dios me va a hablar. Como que al pastor no lo usaba al invitado. Y entonces uno estaba buscando que le pongan la mano, que le profeticen, que le digan de parte de Dios. Dios quiere hablarte directamente, Dios quiere hablarte en la mañana, cuando te levantás a tu devocional. Dios quiere hablarte, pero necesitamos buscar, averiguar qué es lo que quiere, leyendo su palabra, en oración, en búsqueda. Y por último, permitir que Él nos llene y nos controle con su Espíritu Santo. Esto estaba diciendo, ¿quién controla nuestra vida? ¿A quién le damos más lugar? ¿A la carne o al espíritu? ¿Al alma o al espíritu? Si nosotros alimentamos el alma, va a controlar el alma. Pero si le damos lugar al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios va a ser quien controle. Este texto en la versión Reina Valera dice, no se embriaguen con vino, porque es algo pasajero, es algo que te hace perder el control, es algo que no estés con cosas que no van a servir. Más bien, llénense del Espíritu. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar la dirección correcta. Te pregunto, ¿cuántas veces tomaste decisiones de las que luego te arrepentiste? ¿Cuántas veces Dios te habló y desoíste su voz, a su voluntad, ¿no? Estabas ahí buscando a ver cuál es su voluntad y Dios te dijo, quiero que hagas esto, esto y esto, y desoíste su voz, a lo que Dios te estaba diciendo que tenías que hacer y desaprovechaste la oportunidad y perdiste el tiempo. Mire, yo puedo hacer una evaluación de mí misma y digo, wow, qué vergüenza. ¿Cuánto tiempo desperdiciaste por no saber qué es lo que Dios esperaba de tu vida? Por no buscar, ¿no? Y una vez dice, ay, no, yo decido, yo ya sé, y realmente ¿será Dios que me habló? ¿O te sentiste inútil, sentiste que no lo ibas a lograr, que no eras apto, que no ibas a cumplir con los requisitos que Dios te ponía, que no era para vos, y entonces estás perdiendo el tiempo y dando vueltas en un círculo vicioso de ¿será, no será, Dios quiere, Dios no quiere? El apóstol Pablo nos llama la atención a aprovechar todas las oportunidades y aprovechar bien el tiempo, porque los tiempos que estamos viviendo son malos, dice. Pero depende de usted y depende de mí. Nadie nos puede llevar a aprovechar el tiempo que Dios tiene.
Cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión y seguir estos consejos del apóstol Pablo. Buscar a Dios cada oportunidad, sumergirnos en el río del Espíritu para que el Espíritu Santo nos hable y nos guíe a hacer su voluntad. Nos guíe a cumplir el propósito por el cual estamos en esta tierra. Yo lo dije antes, el enemigo va a tratar de sacarte del propósito, el enemigo va a tratar de correrte, de destruir el plan de Dios para tu vida, no porque el enemigo tenga poder, sino porque nosotros se lo damos. Sin embargo, Dios estableció un propósito y a nosotros nos toca averiguar qué es lo que Dios quiere para que ese propósito se cumpla. El apóstol Pablo dio una advertencia, llamó la atención a quienes eran hijos de Dios y finalmente nos deja estos consejos. Pensar antes de actuar, aprovechar todas las oportunidades para hacer bien y buscar cumplir con la voluntad de Dios en la medida que somos llenos del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos cada día ser llenos del Espíritu Santo, porque si no, el alma gobierna y terminamos haciendo cosas, diciendo cosas o pensando cosas de las que después nos tenemos que arrepentir. Hay que aprovechar el tiempo porque la venida del Señor está cerca, no sabemos ni el día ni la hora, pero en el momento menos pensado el Señor puede volver a buscar a su iglesia y usted y yo vamos a tener que dar cuenta qué hicimos con nuestra vida. En los años que tengo, digo, Señor, espero que cada minuto de mi vida yo pueda ser útil y pueda ser ejemplo y pueda hacer tu voluntad. Porque no sabemos los tiempos, no sabemos el tiempo en que el Señor va a venir, pero queremos agradarlo. Y si usted es hijo de Dios y considera que pertenece al grupo de los hijos de Dios, pero hay áreas en su vida que tienen que ser transformadas y que tienen que ser mejoradas, hoy es la oportunidad que tiene para arrepentirse delante de Dios y decir, Señor, ayúdame, porque me cuesta. Y si usted nunca aceptó a Cristo como Señor y Salvador, hoy tiene la oportunidad de reconocer que necesita a Dios y de aceptar a Jesús como Señor y Salvador y de aceptarlo y aceptar el perdón de sus pecados, reconocer que se ha equivocado y que ha pecado, pero que necesita a Dios, de aceptar a Jesús y tenerlo como Señor de su vida. En esta noche quiero hacer una oración y que de verdad el Señor nos guíe a cada uno de nosotros para aprovechar cada minuto, cada segundo de nuestra vida, para no desperdiciar los años que nos queden. No importa si tiene usted 15, 20 años o tiene 80 años, 90 años, no importa la edad que tenga, lo importante es aprovechar el tiempo que nos queda, sean minutos o sean años. Aprovechar ese tiempo, porque Dios con cada uno de nosotros tiene un propósito. Y es llamativo ver que, como dije hace un momento, Jesús en 3 años pudo cumplir un propósito tan grande. Y nosotros que conocemos al Señor de años y hemos estado tiempo sirviéndole, que podamos marcar la vida por lo menos de uno, como siempre digo, por lo menos uno que sea transformado. Y entonces vamos a ver el propósito de Dios cumplido. Ahí donde está, déjeme hacer una oración en esta noche y pedirle al Espíritu Santo que controle nuestras vidas, que sea Él el que nos guíe, que nos llene, que guíe nuestros pasos y que nos hable cada día para saber cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche yo te doy gracias por tu palabra, gracias porque es viva y es eficaz y nos desafía y nos habla a cada momento para nosotros poder hacer tu voluntad. Señor, en esta noche nos sentimos desafiados a aprovechar el tiempo que tenemos en nuestras manos. No importa la edad que tenemos, importa que todavía hay tiempo para ser útil en tus manos y eso es lo que queremos. Alrededor nuestro hay tanta necesidad. Estamos viviendo, como dice la palabra, tiempos malos. Estamos viviendo tiempos donde la gente no sabe para dónde correr, donde la gente está suicidándose, está en angustia, en depresión, donde está todo torcido, pero nosotros queremos ser luz en medio de las tinieblas. Y en esta noche, Señor, nos ponemos en tus manos para que podamos, Señor, ser útiles, para que nos uses, para que cumplas tu propósito en cada uno de nosotros. Señor, en este momento, si hay áreas de nuestras vidas que deben ser transformadas, que deben ser maduradas, queremos pedirle a tu Espíritu Santo que sea el que nos ayude. Hoy renunciamos, Señor, a todo lo que no es tuyo en nosotros. Renunciamos, Señor, a todo lo que el enemigo ha traído a nuestros corazones para recibir libertad y poder avanzar. Hoy queremos cerrar puertas que hemos abierto al enemigo, Señor, por medio de la angustia, la tristeza, el enojo, la ira, los celos, la envidia. Señor, aún esto que decía la palabra, no estar conforme con lo que uno tiene y siempre querer más. Lo que sea, Señor, que ha ocupado tu lugar. Hoy queremos cerrar esas puertas para que nosotros podamos
Bendito Dios, ver cumplido tu propósito en cada uno. Hoy queremos recibir la libertad de tu espíritu para ser guiados al propósito, para aprovechar los años que nos queden de vida, los días, los minutos que nos queden de vida. En esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor, porque sabemos que obras para libertarnos, para sanarnos, para transformarnos, para llevarnos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Queremos parecernos más a Cristo, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Sé tú nuestra guía, sé tú nuestra fortaleza, nuestro ayudador. Sé tú el que nos lleva de la mano derecha, Señor, para poder cumplir el propósito por el cual hemos nacido. En esta hora, Dios mío, yo presento cada necesidad delante de tu presencia, rogándote, Dios mío, en el tribunal del cielo, que obres milagros. Hay necesidades en medio de tu pueblo, hay necesidades en personas, familiares, amigos, vecinos, y hoy te pedimos, Señor, que obres milagros. Oro por cada persona que está del otro lado y que tiene una necesidad, para que extiendas tu mano, Señor, y te hagas respuesta. Obra, Señor, en el nombre de Jesús, conforme tu misericordia, conforme tu bondad. Dios mío, extiende tu mano, trae sanidad divina. Obra, Dios mío, en las finanzas. Obra, Señor, en las familias. Obra, Dios mío, restaurando las familias. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Dios mío, que todo espíritu inmundo que ha atormentado a la familia, que ha hecho perder el tiempo a las familias, a las personas, Señor, en esta hora retrocedan y podamos salir a victoria, cada familia representada, en el nombre poderoso de Jesús. Que podamos, Dios mío, declarar victoria, que podamos celebrar la victoria que viene de tu mano y ver el propósito cumplido en nuestras vidas, el propósito por el cual Jesús pagó un alto precio. Señor, queremos aprovechar el tiempo, queremos cumplir tu propósito en nosotros. Aquí estamos, Señor, nos ponemos en tus manos. Espíritu Santo, te pedimos, Dios mío, que obres. Espíritu Santo, te pedimos que llenes nuestra vida. Queremos, Dios mío, que controles nuestro paso a paso, nuestro día a día. Queremos serte fiel en todo lo que hagamos. Queremos serte fiel, Dios mío, y poder ser una ofrenda grata delante de tu presencia. Gracias, Dios mío, por estos minutos. Gracias por tu palabra. Gracias porque estás en medio nuestro. Gracias porque sé que hay ejércitos de ángeles, Señor, alrededor nuestro, guerreando para que la bendición llegue a nuestras vidas. Gracias, Dios mío, porque sé que estás de nuestro lado. Gracias, Señor, porque